Abra su Biblia, hermanos, ahí en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 13 en adelante, dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, viviéremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo sin duda alguna, hermanos, en un mundo humanista, hermanos, en un mundo autosuficiente, donde todo el ser humano se siente que las respuestas a sus preguntas o a sus interrogantes se encuentran en él mismo, donde el ser humano se cree que él es suficiente para todo, es decir, no necesitan de Dios. El ser humano se está haciendo o se cree autosuficiente, de modo que al pasar el tiempo, hermanos, cuando él busca todas sus preguntas y todas sus respuestas en sí mismo, se da cuenta que él es frágil, hermano, y lo que trae después a su vida es desesperanza, porque no hay esperanza. Cuando tú piensas que tú eres todo y que tú puedes hacerlo todo sin ayuda de nadie, tarde o temprano te vas a dar cuenta que eso es mentira, que eso no es cierto. Vivimos en un mundo humanista, un mundo plagado de tanta información humanista y tanta filosofía autosuficiente, hermanos, como nunca en la historia. Hoy en día se oye más en autocompasión, autosuficiencia. El auto es lo que se hace, es la época del selfish, y es por eso que la gente hoy en día se encuentra con muchos problemas. Y aquí vemos en el apóstol Santiago dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. ¿Y qué más dice, hermanos? Y ganaremos. Fíjense bien, la autosuficiencia del ser humano, se cree que es autosuficiente. Fíjense, primero, la autosuficiencia nos lleva a pecar contra Dios, porque nos apartamos, decimos que nosotros somos suficientes y no necesitamos a Dios. Lo primero, ellos dicen hoy y mañana. ¡Qué arrogancia! El ser humano, sin consultar a Dios sus planes, sin tomar en cuenta a Dios para sus planes, pone hasta día, hoy y mañana. Y luego dice, iremos a tal ciudad. Hablan del futuro, es decir, nos vamos a mover a tal o tal parte. Y luego dice, inclusive toman el tiempo que van a durar y estaremos, ¿cuánto, hermanos? Un año, hasta hablan de tiempo que van a durar allí y lo que van a hacer allí, que dice, ¿vamos a qué? A traficar, es decir, comprar y vender. Y no solo eso, sino que hablan hasta que van a tener éxito. Vea la arrogancia del ser humano, la autosuficiencia en la cual él cae. Y en el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será, ¿qué cosa, hermanos? Mañana. Nadie de nosotros, ¿quién tiene el día de mañana comprado, hermanos? ¿Quién tiene el día de más al rato? ¿Quién está seguro de que más al rato va a seguir viviendo? Ninguno de nosotros. Esto es una verdad objetiva, hermanos, es una verdad real. De que nosotros no tenemos nuestra vida comprada, no sabemos cuándo hemos de partir. De manera que cuando actuamos y hacemos planes, hermanos, sin tomar en cuenta a Dios, déjame decirle algo, quiero aclarar algo. Es bueno hacer planes, ¿ok? De hecho, muchas de las veces cometemos muchos errores porque no planeamos. Pero no podemos hacer planes sin Dios. Siempre tiene que estar Dios de por medio. Siempre tiene que estar Dios primero en nuestros planes. ¿Sí? Porque el sentirnos autosuficientes, hermanos, lo primero que hacemos es hacer planes sin Dios.
el sentirnos autosuficientes, no nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra vida es frágil. Aquí dice una pregunta, dice, ¿qué es vuestra vida? ¿Cuántos de ustedes saben qué es la vida? Nuestra vida. Está haciendo una pregunta, ¿qué es vuestra vida? O sea, ¿te has dado cuenta? El que se sienta autosuficiente, hermanos, no se da cuenta de la fragilidad del ser humano, que somos tan enfermizos y que somos tan frágiles que en un instante podemos perder la vida. Sin embargo, nos sentimos autosuficientes. ¿Por qué? Por esta información que se nos da todo el tiempo y vivimos el día a día. ¿Sí me explico? La gente en el mundo, hermano, está viviendo el día a día. Ellos no viven pensando en otra cosa más que el día a día. Ellos se creen autosuficientes, que ellos pueden solucionarlo todo, que ellos se pueden proveer todo, que ellos pueden sanarse solos. Ellos tratan de buscar todo en ellos mismos. Tratan de encontrar la respuesta en sí mismos. Y eso es lo que el enemigo hace para apartarnos a nosotros ¿de quién? De Dios. Para que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Déjame decirte algo, hermanos. Que la única restricción que Dios puso en el principio fue: no juegues a ser a Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué le dijo? De todo árbol puedes comer, menos del árbol ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. Es decir, yo soy el que digo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿A quién le corresponde eso? Solamente a Dios. Nada más a Él. Y cuando nosotros queremos jugar a ser dioses, empezamos ¿a qué? A determinar nosotros lo que es bueno y lo que es malo. A partir de ahí, nosotros nos apartamos de Dios y empezamos nos estamos haciendo autosuficientes o nos creemos autosuficientes. Y dice el versículo 15, en lugar del cual deberían de decir, si el Señor quiere y viviéremos, haremos esto y aquello. Es decir, el que es autosuficiente o se siente autosuficiente, hermanos, lo primero que hace es que no toma en consideración a Dios. Versículo 16, ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante, ¿qué cosa dice, hermanos? Es mala. El autosuficiente, hermanos, siempre está siendo soberbio y jactancioso y presumido. Versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por último, la autosuficiencia, hermanos, es pecado. ¿Sí lo están viendo? Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender a vivir en este tiempo tan difícil, donde estamos siendo saturados de muchísima información. Y que es muy fácil, hermano, perder la visión, perder la perspectiva de lo que Dios ha establecido. El ser humano hoy en día, hermanos, dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Alabado es el nombre del Señor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron, ¿cómo, hermanos? Necios. Fíjate bien, el hombre se cree sabio, cree que las puede todas. Y dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Se ha creído esa mentira, hermanos, de que es autosuficiente. Y ha pensado a vivir, hermanos, de una vida que es ajena a las cosas de Dios. Alabado es el Rey. Aleluya, amén. El hombre se cree autosuficiente, hermanos, y capaz, óigalo bien, de manejar su propia vida y su obra. Es decir, vive para el momento y vive pensando que nunca dará cuentas a nadie de lo que hace. ¿Cierto o no es cierto? El hombre vive así. Sí, amén. Ellos viven el momento, a ellos no les importa el futuro, ellos nunca están pensando en la eternidad. Viven solamente el momento y viven de una manera que ellos
piensan que nunca van a dar a Dios cuenta de sí. Eso es lo que pasa. Cuando la muerte, hermanos, está a un chasquido de con nosotros. Esa es una verdad absoluta, hermanos. Es una verdad objetiva. No es algo que los hombres lo ignoran, que después de la muerte está lo eterno. Y lo que hacen es que viven una vida sin cuidado. Y muchos hermanos cristianos también están viviendo de la misma forma porque nos distraemos en nuestro caminar. Pensamos que nunca vamos a dar cuentas a Dios por ello. Y creemos que tenemos mucho tiempo por delante cuando no sabemos. En una ocasión David le dijo a Jonatán, ¿se acuerdan cuando Saúl lo perseguía, hermano? Dice, la muerte está, yo estoy a un paso de la muerte, ¿sí se acuerdan? Cuando le dijo David a Jonatán, le dijo, tu papá me persigue. Y luego le dijo Jonatán, no tengas cuidado, porque todo lo que él quiera hacerte a ti me lo va a decir a mí primero. Y le dijo David, no, yo estoy a un paso de la muerte. Todos nosotros nos encontramos en un chasquido, hermanos, de la muerte. A un chasquido. Por eso es que es importante que meditemos, hermanos. Esto es una verdad absoluta. El mundo ha perdido la noción de lo que es verdadero, objetivamente lo verdadero, lo real. Y se hacen muchas verdades, ¿verdad? Que ellos llaman relativas. Todo es relativo. Pero nosotros no debemos que perder el rumbo, hermanos. La Biblia dice en Isaías capítulo 40. Alabado es el Rey, amén. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 6 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? ¿Qué cosa? A voces. Eso es el profeta Isaías, le dice, oye, es una voz que dice, da voces. Y yo respondí, dice, ¿qué tengo que decir a voces? En gritos. Y luego dice, que toda carne es, ¿qué, hermanos? Es hierba y se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la, ¿qué, hermanos? La hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué bonito, ¿ah? Algo que tenemos que tener bien en cuenta y que es verdadero, hermano. Esto no es algo ficticio. Es que un día vamos a morir. Todo lo que el hombre y el ser humano diga, hermano, son solamente vanidad. Lo único que permanece, aquí nos lo está diciendo, es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú lees ahí, vamos al Salmo 39 y versículo 6. Alabado es el Rey, amén. Amén, gloria a Dios. 39:6 dice, ciertamente como una sombra es que, hermanos, el hombre, ciertamente en vano, ¿qué cosa? Se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Note bien, hermanos, que después de que nosotros partamos de este lugar, lo único que es eterno y verdadero es la palabra de Dios y nuestro Dios. ¿Sí está acá, hermano? Mucha gente puede decir, no, esa no es mi verdad. Bueno, aunque ellos digan que no es su verdad y que cada quien defienda su verdad, ¿va? Porque ahorita estamos en el relativismo, cada quien tiene su propia verdad. Solo hay una verdad que es objetiva y es única, que es la palabra de Dios y nuestro Dios. Sí, amén. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Cada quien puede defender su verdad. Había 3 hombres, ¿verdad? Uno era un teólogo, el otro era un ingeniero y el otro era un psicólogo. Los 3 fueron al campo de cacería y pues muy poco de cacería entienden ellos, pero sabían que había que caminar un día de camino y ya al ir un día de camino, no sé, ellos ya estaban cansados y empezaron a observar dónde encontrar una cabaña de esa gente que vive en las montañas. Por fin encontraron una y dijeron, vayamos allá y que nos den hospedaje porque ya no podemos regresar. Usualmente la gente de las cabañas son muy hospedadoras por lo mismo, porque hay mucha gente que se pierde en el cerro, ellos les dan hospedaje y los atienden.
So, ellos llegaron, hermanos, y tocaron a la puerta. Y nadie les respondió, pero se dieron cuenta que la puerta estaba emparejada. So, de manera que entraron, los tres se metieron a la cabaña y empezaron a observar que tenía muy pocos muebles y que tenía 2 recámaras, tenía 2 cuartos. Pero algo que les llamó la atención a los tres fue que en la sala colgaba una estufa, de esas estufas viejas. ¿Se han visto esas estufas que tienen de fierro, que le meten mucha leña abajo para que caliente? Unas estufotas así grandotas de fierro y que tienen un tubo para que salga como chimenea, al techo, para que ahí se vaya el humo. Dice que encontraron una estufa colgada con alambres en medio de la sala. Y cada uno de ellos dijo, qué raro, ¿por qué este hombre colgó la estufa con alambres y no la sentó en el piso? El psicólogo dijo, yo pienso que él colgó la estufa porque ha de necesitar calor humano. Y él se ha de acostar debajo de la estufa y al sentir el calorcito, y se siente como el abrigo de su mamá. Eso fue lo que dijo el psicólogo. El ingeniero dijo, no creo que sea eso. Yo creo que él colgó la estufa a la mitad de entre el techo y el piso para distribuir mejor el calor. Según la ley de la aerodinámica, es para poder distribuir el calor en todo el lugar, mejor. Y el teólogo dijo, no creo que sea eso. Yo creo que este hombre ha de ser religioso. Y el poner el fuego en alto es como símbolo de darle la exaltación a Dios. De repente, cuando ellos están dando, cada uno sacó su propia conclusión. Llegó el hombre y los vio y les dijo, ¿cómo están? Pues bien, aquí estamos esperando que alguien viniera y gracias a Dios llegaste tú. Dice, no se preocupen, aquí pueden hospedarse. Los hospedó, pero ellos le dijeron, ¿sabes qué? Te queremos hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual tú colgaste la estufa aquí a este nivel? Dice, es muy sencillo. Tenía mucho alambre y poco tubo. El tubo no alcanzaba a salir. Entonces, ¿qué hizo? Como no tenía tubo, tenía mucho alambre, pues mejor colgó la estufa para que el tubo saliera y el humo se saliera fuera de la cabaña. ¿Sí me explicó? Esa era la verdad objetiva. Esa era la verdadera verdad. ¿Sí me explico, hermanos? Las otras solamente eran conjeturas. Y es lo que pasa con el mundo. Hay una sola verdad. Todas las demás son conjeturas. Esto no es cierto. Cada quien puede imaginar cosas, pero siempre hay una sola verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, hermano, por la cual tú y yo tenemos que estar bien afirmados en ella. Solamente en Él. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermanos, cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que partir, hermanos, lo único que importará, hermanos, allí en ese momento las medallas caerán, los títulos no servirán de nada, tus propiedades y todo lo que hayas acumulado no tendrá significado para nada. Lo único que importará es lo que Dios piensa acerca de ti. Sí, amén. De manera que me lleva a traerte lo que quiero enseñarles hoy. El primer punto, quiero enseñarles 2 puntos, es que nosotros no tenemos que vivir como el mundo vive, sino que lo primero tenemos que empezar a vivir, hermanos, para lo eterno. Muchos vivimos nomás el momento y nunca estamos enfocados en lo eterno. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dios es bueno, amén, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 14 dice, porque no tenemos aquí, ¿qué cosa, hermanos? Ciudadanía permanente, sino que buscamos, ¿qué? La porvenir. Nosotros no estamos aquí para siempre, hermanos. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros. ¿Qué es un extranjero, hermanos? ¿Alguien que pertenece aquí? No, es alguien que es ajeno a este lugar. Nosotros somos ajenos a esta tierra, a este mundo, hermanos. Nosotros tenemos una ciudadanía, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad, que nosotros estamos aquí, somos extraños y somos extranjeros, y por lo tanto el mundo nos va a ver diferentes a ellos. No sé si me explico. Es como un mexicanote que viene a Suiza.
Se va a notar, hermano, porque se viste diferente. Imagínense que va un mexicanote con su sombrerote así grandote y su paliacate, le llaman a esa cosa que traen aquí. O sea, bien típico mexicano, y va a Suiza que se visten diferente. Se va a notar. Igual nosotros como cristianos tenemos que notarnos, somos diferentes a este mundo. Somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, no está aquí en la tierra. Y dice enseguida, ¿somos qué? Somos extranjeros y ¿qué más, hermano? Y peregrinos. Estamos aquí nada más de paso. Y la recomendación del apóstol Pedro es que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Como somos extranjeros, como somos peregrinos, debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. No de todos los deseos carnales, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque hay deseos carnales que son legítimos, ¿cierto o no es cierto? Aleluya. ¿Tú deseas descansar? ¿Es ilegítimo eso? No. No es un deseo, y tú deseas descansar. Sí, amén. Deseas estar en tranquilidad y es un deseo de la carne, pero que es legítimo. Aquí está diciendo que nos abstengamos de todos los deseos que están batallando contra ¿qué? El alma. Contra nuestro pensamiento de un día estar con el Señor. Aleluya. De esos pensamientos, de esos deseos que nos alejan de poder un día poder contemplar el rostro de nuestro Dios. Abstente de esos, hermanos, esos deseos de venganza, esos deseos de enojo, esos deseos que son de la carne, que te abstienen, que te apartan de las cosas de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos. Hay cosas, hermanos, que para uno no son malas y para otros son malas, pero tú tienes que analizar si ese deseo que es de la carne te está apartando de lo eterno, hermanos. Déjalo. Aquí dice bien claro, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra él. Les voy a poner un ejemplo. Hay quienes, hermanos, el fútbol es su pasión, un ejemplo, ¿no? Es un deseo de la carne jugar y hay quienes le tienen ese deseo, hermanos, pero no les afecta. A la hora que quieren lo dejan y ellos van y buscan primero las cosas de Dios. Pero hay otros que ese mismo fútbol los aparta de ir a la iglesia, los aparta de hacer las cosas para Dios. Ese es un deseo de la carne que te está apartando de lo eterno. Sí, amén. ¿Sí me explico, hermanos? Que para uno es bueno y para el otro es ¿qué? Es malo. Y entonces cada quien se tiene que dar cuenta de lo que dentro que está, de lo legítimo. Tienes que ver que hay cosas que aunque son legítimas, también te pueden apartar las cosas de Dios. Y es por eso que es importante, hermanos, que nosotros nunca debemos de perder el objetivo o perder la perspectiva de lo eterno. Tenemos que vivir para lo eterno. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir, ¿qué dice, hermanos? Es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo vivía ¿para qué, hermanos? Para lo eterno. Él tiene una perspectiva eterna. Es decir, si yo vivo, lo vivo ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Y si muero, Ganancia. ya es ganancia. Cuando tú tienes una perspectiva y no dejas que nada te robe eso, todo lo que hagas en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, donde quiera que tú te muevas, va a ser con una perspectiva eterna. Es decir, yo quiero un día estar con el Señor. Y te vas a comportar de esa manera, con sacrificio, agradando a Dios en todo tiempo. Sí, amén. No sé si me explico, hermanos, pero es importante que nosotros no perdamos la perspectiva, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 7 dice, porque ninguno de vosotros, esto dice el apóstol Pablo, porque ninguno de vosotros vive para sí. Es decir, ningún cristiano tiene que vivir para nosotros. No somos selfish. No tenemos que ser egoístas, no tenemos que ser autosuficientes, no vivimos sola para nosotros, dice, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué cosa, hermanos? Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando tú tienes la perspectiva eterna, hermano, en tu vida, en todo tiempo, y no la pierdes, todo lo que hagas lo vas a tener que preguntarte, ¿esto le agrada a Dios? ¿Es para beneficio del reino de Dios? Esto, ¿sí me explico, hermanos? Aleluya.
todo lo que hagas, el servicio a los hermanos, el servicio a la gente, todo lo que hagas, te vas a preguntar, ¿es del agrado de Dios? Porque nunca pierdes la perspectiva eterna. No vives como el mundo, que vive solo para el momento. A ellos no les importa, hermanos, nada. El mundo es tan egoísta, hermanos, que precisamente dos de los problemas que tiene ahorita la humanidad y que la gente está recurriendo, y tristemente no nomás los del mundo, hay cristianos que recurren con los psicólogos para recibir consejería acerca de dos cosas. Una es la pornografía y la otra es el suicidio. ¿Y qué quiere decir la pornografía y el suicidio? Déjame decirte algo. Pornografía es la falta de amor a los demás. Es decir, no te importan los demás. Solo quieres satisfacerte tú. ¿Sí? Y el suicidio es la falta de amor a ti mismo. Eso está pasando en el mundo entero. Porque ha perdido el objetivo. Se ha apartado de Dios. Creyéndose ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. Hicieron a un lado la verdad de Dios y empezaron a adorar las criaturas en lugar del Creador. Empezaron a adorarse a sí mismos. Ese es el problema. Pero el Hijo de Dios, hermanos, dice Filipenses capítulo 1, versículo 22. Leíamos el 21 hace rato. Y ahora el versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne, dice el apóstol Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si voy a vivir, lo tengo que hacer para el sacrificio, para sacrificar mi vida por Cristo, por el evangelio, por el reino de Dios, porque está viviendo para lo eterno, hermano. Porque él estaba consciente que tarde o temprano un día tenía que partir. Y que todo lo que puedas acumular aquí en la tierra se va a quedar. Todo lo que logres aquí en la tierra no tiene significado. Cuando el doctor te dice a ti, te quedan 2 días de vida, todo eso pierde sentido, hermano. Aleluya. Y es importante que vivamos siempre para lo eterno, para que no tengamos, hermanos, en el momento de la partida, tengamos que temer. Porque toda nuestra vida fue con una perspectiva de lo eterno. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto, dice el apóstol Pablo, en estrecho, teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. ¡Qué hombre, hermano! Que vivió para el Señor, no le importaba gastarse por los demás, no le importaba enfermarse, no le importaba sufrir por el reino de Dios, porque él tenía bien claro que vivía para lo eterno. ¿Sí lo está viendo? Aleluya. De tal manera que él dice, la muerte lo menciona como dice, teniendo el deseo de partir. Aquí está hablando como que alguien, como cuando alguien suelta su barco de donde está en la playa o en el embarcadero, suelta los amarras y suelta el barco y empieza a irse a otro lugar. Él no está hablando con tristeza de partir, como muchos de nosotros a veces tememos. Como que si al partir se acabó todo. No dejamos de existir, hermanos. Dejamos esta tierra y embarcamos para la celestial. Aleluya. Cuando tú temes a Dios y te guardas hasta el fin, sueltas tus amarras, hermanos, y tu barco empieza a ir a ese glorioso lugar. Aleluya. Él lo deseaba. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Dice, ¿cómo puede alguien normal puede desear la muerte? Yo digo, está algo sencillo, ¿no? ¿Cuánto se sufre aquí? Menosprecio, rechazo. ¿Cuánto se sufre? Dolor, enfermedad. Él deseaba irse para allá. Él decía, no sé qué cosa escoger, si partir y estar con el Señor. Mejor soltar las amarras. También el partir es como cuando el soldado, hermano, empieza, ¿sabes? Se acabó la guerra. Y es tiempo de ir a casa. Y empiezan a recoger, a quitar las estacas y a recoger su casa de campaña, a envolverla y regresar a la casa.
Eso es lo que le estaba diciendo. Se acabó la batalla. Es tiempo de partir. Es tiempo de irme a casa. Pero eso es cuando tú vives para Dios. Cuando no dejas que los deseos de la carne malos, hermano, te aparten de las cosas de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir para lo eterno. Hay veces que, hermanos, todo lo hacemos con un egoísmo, hermanos, queriendo tener riquezas. Y las riquezas no son malas, hermanos, no son malas. Las propiedades no son malas. El problema está que cuando tú te enfrascas en eso, eso puede cautivar tu corazón. Y si cautiva tu corazón, te cautivó a ti. La Biblia dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 19, perdón. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros. ¿En dónde, hermanos? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Empieza a vivir para lo eterno. Empieza a hacer tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Empieza a hacer tesoros en el cielo, no nomás lo terreno, hermanos, porque dice el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí es también tu corazón. ¿Se acuerdan cuando aquel joven, hermanos, aquel joven rico llegó a Jesús corriendo, inclinó su rodilla y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿Conoce los mandamientos? Dijo él, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo que lo amó al Señor porque el joven decía que guardaba todo eso desde su juventud. Pero el Señor le quiso mostrar algo que había en su corazón. Le dijo, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígame. Hay gente, hermanos, que piensa que tener una vida de escasez es ganado, ya tienes el cielo ganado. Eso no es cierto. El Señor tampoco está diciendo eso. El Señor no está diciendo a este joven, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pero eso no es lo que le faltaba al joven. Para poder ser salvo, él tenía que seguir a Jesús. Él dijo, vende todo esto y dáselo a los pobres. Y luego, ¿qué más dijo? Ven y sígueme. Lo que le faltaba al joven era venir y seguirlo. Pero para poder seguir a Jesús, tienes que sacar lo que está en tu corazón, que te estorba. Porque si tu corazón está puesto en los tesoros de esta tierra, tú no puedes seguir a Jesús. Y por lo tanto, no puedes ser salvo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Amén. No es que vendas todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque hay mucha gente que lo hace, hermanos, y por eso va a ser salvo. No, eso no va a ser así. Es que si tú tienes cosas aquí, si tú tienes tu mente, tu visión está todo en lo terreno, hermano, no vas a poder seguir a Jesús. Porque Jesús simple y sencillamente te pide todo. Él no quiere partes. Él lo quiere todo de ti. Y es importante, hermanos, dice allí en 1 Timoteo 6, 17. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. 1 Timoteo 6, 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan, ¿qué cosa, hermanos? La esperanza en la riqueza. Es decir, ustedes no tienen que poner todo en su corazón en la riqueza, su visión en las riquezas. Dice, las cuales son inciertas. En un instante se pierde todo, hermano. Sí, amén. En un instante usted dice, no, es que yo tengo todo esto muy bonito y todo esto muy bonito. En un instante se fue. Me acuerdo, hermano, cuando veo lo de los judíos, va que en la Segunda Guerra Mundial, cómo los despojaron. ¿En cuándo, hermanos? En un instante se ven los documentales, cómo los sacaban de sus casas lujosas y con mucho, y ya no pudieron llevarse más que unas pocas cosas, y todo lo empezó a disfrutar otra gente en un instante. Pero a veces la gente se afana tanto en eso, hermanos, y se olvida que hay que hacer tesoros. ¿Dónde? En el cielo. En los cielos. Dice ahí enseguida, dice, a los ricos que de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en qué, hermanos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. ¿Para qué, hermano? Para lo eterno, para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. ¿Estamos viviendo para lo eterno, hermanos? ¿O estamos viviendo para lo terreno, para lo momentáneo? ¿Estamos haciendo tesoros en lo celestial? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 12. Y versículo 16. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, también él les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿qué, hermanos? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Quiero decirte algo aquí, hermanos. Dios no está en contra de que tú hagas riquezas. ¿Sí? Eso no, Él no está en contra de eso. O sea, esta parábola no es en contra de que tú hagas riquezas. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. ¿Verdad? Dios te puede hacer rico, pero Él lo hace con un propósito, para que tú bendigas a los demás. El problema de esta parábola es que dice que este hombre, al ver que estaba produciendo mucho, lo único que se preocupó es hacer sus graneros más grandes. ¿Para qué? Para acumular. En lugar de, estoy recibiendo, hay que bendecir. Dios me da, yo doy y Dios me sigue dando. ¿Pero qué él hizo? Empezó a hacer para nomás para él. Dice el versículo 19, perdón. Diré a mi alma, ¿a quién está hablando? Egoísta el hombre. Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cuánta gente vive nomás para sí? Nomás para ellos, nomás para ellos y nomás para ellos. Todo para ellos. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, vivir de esa manera eres un necio. Así dice la Biblia. No soy yo, hermano, fue el Señor el que dijo eso. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has proveído, ¿de quién será? Versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ve qué importante, hermanos, que es importante que tú trabajes y acumules cosas, pero que no lo hagas solo para ti, que lo hagas para que en todo el tiempo tu enfoque nunca lo pierdas y empieces a hacer las cosas para Dios, para atesorar cosas en el reino de los cielos. ¿Sí estamos acá, hermano? Es importante que tú y yo lo miremos eso. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Todo eso, hermano, tiene recompensa. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde, hermanos? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis, ¿qué cosa? Manifestados con Él en gloria. Si tú y yo vivimos para lo eterno, un día tendremos recompensa de parte de Dios. Aleluya. ¿Sí lo está viendo, hermano? Es por eso que es importante que tú y yo nunca perdamos la perspectiva de lo eterno. Es el primer punto que les decía, hermanos, es vivir para lo eterno. El segundo punto, hermanos, es vivir estando conscientes que un día vamos a dar cuentas.
Mucha gente vive, hermano, cree que nunca va a dar cuentas de lo que hace. Romanos capítulo 14, versículo 11. Alabado es el Rey. Amén, gloria a Dios. Dice, versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, ¿de qué, hermanos? De sí. Vivir, hermanos, estando conscientes de que un día vamos a rendir cuentas. Aleluya. ¿Cuánta gente vive haciendo lo que le pega la gana porque se le olvida que un día va a rendir cuentas, quiera o no quiera? Sí, amén. Dice el texto 11, el versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice ¿quién? El Señor, que ante mí, ante Él se va a doblar toda rodilla. Todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Sí, amén. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alabado es el Rey, amén. Aleluya, amén. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Te juzgará Dios. Te juzgará Dios. Sí, amén. O sea, Dios dice, ok, hagan lo que ustedes quieran, hijo. Nomás estén conscientes, vivan de la manera que ustedes quieran vivir, pero estén conscientes que van a rendir cuentas. Yo creo que si nosotros estuviéramos bien conscientes de eso, hermanos, muchas cosas no las haríamos, ¿verdad? Vivimos y se nos olvida que vamos a rendir cuentas. Hablamos, ofendemos, dañamos, injuriamos Amén. y hacemos tantas cosas que se nos olvida que un día vamos a dar cuentas. Aleluya. Y que el que vamos a darle cuentas, hermanos, no es un juez injusto, sino que es un juez justo, el cual juzga a cada uno según su obra. Y como dijo el apóstol Pablo, no solamente la obra, dice que va a llegar el día donde el Señor va a venir a juzgar aún las intenciones del corazón. No nomás las obras, sino con qué intención lo hiciste. Y esto, hermano, me lleva a mí a pensar, wow, tengo que tener mucho cuidado y nunca tengo que perder la perspectiva de lo eterno y la perspectiva de que tengo que vivir sabiendo que un día tengo que rendir cuentas. ¿Cuentas de qué? De muchas cosas, hermano. Vamos a ver una y ahí vamos a terminar. Yo no les dije, ¿verdad? No, es 25, ya me metí en otro lado, 25, 14. Amén. Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Note bien, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a los siervos y les entregó sus bienes, ¿va? Amén. 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es lo que tiene que meditar, hermanos. Que todo lo que Dios nos ha dado, va a llegar un día donde Él va a regresar y nos va a venir a nosotros cuentas de lo que nos dio. Fíjese bien, a cada uno le pidió cuentas de lo que Él le había dado. No al de 1 le pidió cuentas del de 5, ni al de 2 del de 1. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, amén. A cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. Es decir, si Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, si Dios te quiere usar de alguna manera y Él te lo ha dado a ti,
Tú eres responsable únicamente de ser fiel en lo que Dios te ha dado y tienes que trabajarlo. No tienes que envidiar al otro que tiene 5 o 6 o 7 o los que Dios le haya dado, porque Él es responsable de esos. Tú, si Dios te dio uno, tú eres responsable de ello y por lo tanto tienes que trabajarlo. No lo entierres, no lo escondas, sintiéndote que porque no tienes 5 no puedes trabajar el uno. Quisieras tener la capacidad del otro y quisieras tener los dones del otro cuando Dios te ha dado uno, y por querer tener la capacidad del otro y los dones del otro tú estás perdiendo y no estás trabajando lo que Dios te ha dado. Y cuando el Señor venga, oiga, todo eso era ¿de quién era todo eso, hermanos? Era de Dios. A cada uno Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Que el Señor nos va a venir a pedir cuentas. ¿Nos da tiempo? Sí, amén. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Nos dio capacidad, inteligencia? ¿Cómo la estamos usando? ¿Nos dio bienes? ¿Cómo los estamos usando? ¿Sí me explico, hermanos? Sí, amén. A cada uno Dios le va a pedir cuentas. Va a llegar el momento donde el Señor va a regresar y te va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas. Hay veces que quisiéramos decir, wow, yo quisiera estar tener la capacidad de fulano, de sutano, tener... No. Dios no quiere... Fíjate bien que la recompensa que le dio al que tenía 5 fue la misma recompensa que le dio al que tenía 2. Sí, amén. O sea, lo que Dios está premiando aquí, ¿qué es, hermanos? Tu fidelidad. Si tú eres fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Sí, amén. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Sí estamos acá. Aleluya. Es tu fidelidad, no importa. Oiga, para mí, hay quienes están deseando tener uy, el hermano tiene esto, hace aquello, y ya casi parece el dueño del circo. Y lo empiezan a envidiar, hermano. Oiga, para el que le da más, es más difícil, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Porque tiene que rendir cuenta de más. Si tú tienes uno, dale gloria a Dios, hermano, y trabaja ese tu uno. Amén. Pero a veces que queremos tener lo del otro y descuidamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, cierto. Dios no le importa, hermano, que tú seas que nomás tengas en tu grupo 5 personas y que a esas 5 personas les predicas y que no seas un predicador de multitudes. A Él no le importa eso, Él quiere tu fidelidad y la misma recompensa le va a dar a uno como se la va a dar a otro si fue fiel. Así es. Aleluya. Pero en veces vea que no meditamos en eso. Mira lo que dice enseguida 20, versículo. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo con otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y la respuesta, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo, ¿de qué? De tu Señor. Versículo 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Bien. Exactamente igual que en el versículo 21. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué le dijo? Bien, no le dijo al de 5, excelente, hijo, tú eres súper... No, lo mismo. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre, ¿qué? Duro. Y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué cosa? Tuve miedo. Muchas de las cosas, hermanos, que nos lleva a no trabajar lo que Dios nos ha dado es el temor. Pensamos que vamos a fracasar. No, tú hazlo. Dios es bueno, hermano. Dios no es malo. Gloria a Dios. Si te equivocas, no importa. O sea, tienes que volverlo a intentar. Dios es bueno. Tener un concepto erróneo de Dios nos lleva a no trabajar lo que Dios nos ha dado. Aleluya.
Versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo, ¿qué más, hermanos? Malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si nosotros, hermanos, cuando el Señor venga y nos pida cuentas, el final de este hombre que no trabajó lo que Dios le dio, versículo 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Es triste, vamos. Cuando nosotros, hermanos, tenemos que aprender a vivir sin olvidar, hermanos, que Dios nos va a llamar a cuentas. Que un día vamos a dar a cuentas a Dios de todo lo que Dios nos ha dado. Porque déjame decirte algo, hermanos, que nada es nuestro. Todo lo hemos recibido de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida que Dios nos dio? ¿Me dejan darle una parábola más? Sí, amén. Lucas capítulo 16. Un principio cuando leía esta parábola decía, wow, ¿cómo es posible? Pero bueno, Dios es grande, amén, hermanos. Y Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra perspectiva, hermanos, ¿va? Y que dejemos de estar pensando como el mundo y que tengamos una perspectiva en lo eterno y estando conscientes de que un día vamos a dar cuentas a Dios de todo. Amén. Lucas capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, era un transero, para que lo entienda, ¿va? Dice, y entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quitare la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Fíjese lo que estaba haciendo. Estaba robando a su señor. Porque no era de él. ¿Sí lo está viendo, hermano? Sí, y luego dice enseguida, versículo 7. Y después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe, ¿cuántas, hermanos? 80. Y luego dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más que cosa, hermanos, sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Wow, dije yo, ¿cómo es posible? No voy a decir que el hermano Víctor los mandó a transear, hermanos, ¿eh? El asunto aquí no es ese. Por eso es que el Señor lo explica después. Él alabó a los del mundo, hermanos, que son sagaces. Una persona sagaz es una persona previsora. Él sabía que su amo le iba a quitar la mayordomía, ¿sí? Y él quiso prever. ¿Y qué dijo? Hoy trabajar no sé. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Y con el dinero se abrió puertas con las gentes.
para que cuando se escasara el trabajo, ellos lo pudieran recibir porque se hizo amigos con el dinero mal habido. ¿Sí? Dice el Señor, lo que alabó de él es su sagacidad, que ellos saben hacer amigos con las riquezas y nosotros no. Mira lo que dice enseguida. Versículo 9. Yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas, ¿qué cosa, hermanos? Injustas. Hay una versión que dice por medio de las riquezas de este mundo, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es decir, lo que está diciendo el Señor, la gente del mundo sabe cómo hacerle para ganarse amistades y proveerse para ellos en un futuro, cuando los hijos de Dios no lo saben. Ellos no saben que tú tienes que hacer y ayudar a la gente, y que no nomás al ayudar a la gente te hiciste amigos a la gente, sino que ese hecho de hacerte amigos a la gente y ganarte a la gente también te está abriendo las puertas en el cielo. Eso está sembrando en los cielos también. ¿Sí lo está viendo, hermano? Amén. Porque ahí dice, te van a recibir ¿en dónde? En las moradas eternas. Y no lo hacemos, hermanos. Somos tan egoístas que nomás queremos. Se nos olvida que Dios nos lo dio y que nos va a demandar. ¿Qué hiciste? Oh, Señor. Hice mis graneros bien grandotes, ¿no los ves? Tan bonitos. Mira, ¿ves? Acumulé mucha riqueza. Lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros siempre tengamos y nunca perdamos la perspectiva, hermanos, que Dios nos va a demandar de todo lo que hacemos. Fueron 2 puntos que vimos. ¿Cuál fueron, hermanos? ¿Se acuerdan?